Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos que el día de hoy nos acompañan en esta jornada de capacitación del sistema universitario del régimen simplificado de confianza. El día de hoy nos acompaña la doctora Leticia Murcia López, quien antes de darle la palabra para que empiece a impartirles esta capacitación, leeré su síntesis curricular. Doctora Leticia Murcia López es doctora en Ciencias Administrativas, maestra en Administración Fiscal, licenciada en Contaduría. Cuenta con experiencia profesional como contadora general y de impuestos en el sector privado y público. La doctora Leticia fue jefa de carrera de la licenciatura en Contaduría. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo y coordina el Sistema Universitario de Mejora Empresarial en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, candidata a investigadora nacional. Sin más preámbulos, bienvenida, doctora Leticia. Cedo el uso de la voz y comenzamos con esta capacitación. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora Corina. Y pues bienvenidos, buenos días a todos. Me da mucho gusto que estén el día de hoy conectados y que, bueno, vayamos a comentar sobre este régimen para los contribuyentes, sobre todo, pues aquellos que están emprendiendo, aquellas personas físicas que, pues, quieren formalizar su actividad empresarial, profesional y vamos a ver cuáles pueden estar en este régimen. Y de cierta manera, pues que pierdan ese miedo a tener que, pues, hacer declaraciones, pagar sus impuestos, porque vamos a ir viendo cómo esto también va a tener impactos positivos y de crecimiento para su negocio. Bien, bueno, voy a pedir que estén atentos, que puedan hacer sus preguntas también en el chat o incluso abrir su micrófono si así lo desean, para ir haciendo las preguntas, comentarios, participaciones. Tratemos de que, bueno, haya esa interacción, ¿no? Que nada más me estén escuchando. También quiero conocer sobre sus inquietudes, sobre sus negocios, sobre sus actividades, ¿no? Para que también puedan irse el día de hoy con una idea más clara de lo que es, pues, formalizarse ya en temas eh, de tributación y, pues, qué beneficios o impactos va a tener esto. Vamos a comenzar hablando, pues, cuál es el objetivo del régimen eh, RECICO, como lo conocemos, pero pues es un régimen simplificado de confianza. Voy a ver aquí si Cori tiene acceso para admitir a los que van llegando, para que no esté yo atenta de los que van llegando, pueda alguien también que apoyarme. Gracias. Listo. Vamos a hablar quiénes son los sujetos, que en este caso nos vamos a enfocar solamente a personas físicas que pueden estar en este régimen simplificado de confianza, quienes no pueden aplicar, a pesar de ser personas físicas y tener estas actividades, pero no podrán aplicar al régimen, cuáles son las tasas que se utilizan para el impuesto sobre la renta y por los cuales se vuelve muy atractivo este régimen. Vamos a ver cómo se determina el impuesto, no tanto para que ustedes se vuelvan contadores, porque obviamente sabemos que pues para eso existen los profesionistas de la contaduría, sino para que ustedes puedan evaluar cuál sería más o menos el impacto económico al determinar su impuesto mensual y qué beneficios tiene estar en reciclo y no a lo mejor en otro tipo de régimen de tributación. Vamos a ver también las obligaciones que tiene este régimen. ¿Qué pasa cuando nos salimos del reciclo? ¿No? ¿Podemos volver, no podemos volver? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuáles son los beneficios, sobre todo en materia tributaria, del reciclo? Y bueno, también lo vamos a ver ya en la parte comercial, ¿no? Como negocio. Y vamos a ver en el tema de impuesto al valor agregado, el IVA, cómo se lleva en este régimen, ¿no? Para que veamos, pues, que obviamente para en cuestión de IVA no hay un tratamiento diferenciado. Y
un caso nada más para que ustedes vean un ejemplo de cómo es la facturación en reciclo y que ustedes, bueno, en su momento, pues es también de las ventajas que van a tener al estar ya formalizados en un régimen fiscal, poder facturar. Bien, ok. Este régimen simplificado de confianza nace a partir del 1 de enero de 2022. El principal objetivo de este régimen, pues, es justamente hacer que los contribuyentes se formalicen y simplificarles el cumplimiento de obligaciones fiscales. Porque normalmente nosotros, pues, uno de los retos que tenemos cuando abrimos un negocio, es decir, me inscribo, voy a tener que hacer declaraciones mensuales, voy a tener que facturar. Entonces, la carga administrativa se siente bastante fuerte y da temor, ¿no? Entonces, lo que hace este régimen simplificado de confianza es justamente apoyar a estos emprendedores y microempresarios a que puedan cumplir sus obligaciones de una manera más fácil, más accesible. Y por lo tanto, bueno, en este momento de que surge el régimen simplificado de confianza, se deroga lo que es el régimen de incorporación fiscal que venía trabajándose. Algunos de ustedes a lo mejor ya se encontraban en régimen de incorporación fiscal y decidieron migrar a régimen simplificado de confianza, u otros todavía continúan el régimen de incorporación fiscal porque justamente pues eran 10 años de transición en el RIF y que pues todavía la ley en el transitorio dejó la oportunidad de que concluyeran esos 10 años y bueno, después ahora sí tienen que migrar ya sea a régimen simplificado de confianza o al régimen general de actividad profesional, arrendamiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en su mayoría, pues tenían que tomar en ese momento una decisión, ¿no? Me quedo en RIF o me voy a Reciclo, porque de cierta manera, pues RIF desaparecía, ¿no? Es decir, ya los únicos que estaban ahí terminarían sus 10 años y ahí concluye, o simplemente pues ya no se pueden dar de alta en esa modalidad, que bueno, también tenía algunos beneficios de pago bimestral y algunas cuestiones también en temas de impuestos a la renta y impuestos, el valor agregado, el IVA, y pues de esa manera pues era también un régimen de facilidad para los microempresarios. Pero bueno, a partir del 2022, el régimen que la autoridad nos establece, pues es el régimen simplificado de confianza. Este es un régimen opcional, por lo tanto, pues no nos obligan, sino nosotros decidimos si estamos en ese régimen o no. ¿Quiénes pueden estar en este régimen? Hablamos de personas físicas, decimos, estamos ahorita nada más enfocándonos a personas físicas y en este caso los que tengan una actividad empresarial. Entonces, bueno, nosotros obviamente el concepto jurídico pues lo encontramos en el Código Fiscal de la Federación, pero bueno, ahorita estamos tratando de que este curso sea sumamente fácil de entender para cualquier persona que no específicamente tenga el área económico-administrativa, ¿sale? Entonces, en actividad empresarial nosotros decimos, bueno, algunos ejemplos, pues si yo tengo una tienda de abarrotes, ¿no? Si yo tengo una lavandería, si yo tengo una papelería, este, a ver, me gustaría aquí leerlos en el chat, que me digan este, algunos ejemplos de actividad empresarial. Ustedes lo lleven a cabo actualmente o que conozcan, ¿no? ¿Qué es actividad empresarial? Que nos quede claro que, bueno, aquí podemos tener actividades comerciales, podemos tener actividades industriales, podemos tener actividades incluso de ganadería, pesca, silvicultura, eh, pesca, ¿no? Pero bueno, obviamente nos enfocamos como en los más comunes, ¿no? Que yo tengo obviamente un negocio, tengo una carnicería, puede ser también un ejemplo, tengo una ferretería, no sé si me gustan escribir en el chat qué tipo de actividades ustedes conocen o incluso practican, ¿sale? Ejemplos de actividad empresarial. Por otra parte, tenemos lo que son servicios profesionales. Dice aquí Elizabeth, venta de café. Muy bien. Sí, es una actividad comercial y estaría en actividad empresarial, considerada como actividad empresarial. Los servicios profesionales, en este caso, pues nosotros obviamente tenemos, a lo mejor somos abogados, somos nutriólogos, somos psicólogos, somos contadores, somos a lo mejor pedagogos, ¿no? Licenciados en educación, ¿no?
Y a través de nuestros servicios profesionales, bueno, obviamente generamos estos ingresos. Porque, bueno, pues yo como contador, ¿no? Me voy a ofrecer mis servicios y tengo mis clientes y les hago su contabilidad, les llevo sus declaraciones fiscales y cobro obviamente a través de esos servicios. O soy abogado, ¿no? Doy una consultoría, un caso, ¿no? Una demanda, ¿sí? Aquí me escriben más ejemplos de actividad empresarial, restaurante, ¿sí? Sería una actividad empresarial, tortillería, una purificadora, venta e instalación de audio para coches. Muy bien, queda claro la distinción, ¿no? De actividad empresarial. La profesional, pues sí se enfoca más, obviamente, a servicios que tenemos, obviamente, un título como tal profesional que nos permite ejercer esta profesión, ¿sale? Arquitectura, ajá. Ahí, por ejemplo, en arquitectura, cuando el arquitecto hace planos, o sea, si te diseña un plano, o ya prácticamente va a hacer todo el tema de la construcción, es un servicio profesional. Si lo cataloga ya como una actividad constructora, ¿no? Como que es actividad empresarial, ¿sí? Los servicios de que ya te voy a hacer pintura, ¿no? Te voy a construir una barda, impermeabilización o cosas así, como ese tipo de actividades, entonces es empresarial. Pero si él nos va a dar sus conocimientos, ¿no? Sus servicios de consultoría de un plano, etcétera, entonces lo catalogamos como servicio profesional. No está peleado porque en la ley, cuando no estamos en reciclo, también está el régimen general donde está actividad empresarial y profesional y están juntos, entonces no están peleados. Pero cuando vamos a reciclo, pues lo ubicamos obviamente distinguiéndolo, actividad empresarial, servicio profesional y pues va a tener el mismo tratamiento. ¿Sale? Bueno, creo que ya no tengo más comentarios. Bien. Entonces, bueno, aquí para que nos quede claro, ¿no? ¿Quiénes pueden estar en este régimen? Ya dijimos, actividad empresarial, servicios profesionales. También las personas que rentan, ¿sale? Nosotros en materia fiscal le decimos uso o goce temporal de bienes, ¿no? Pero bueno, nosotros en el coloquial nos conocemos como arrendamiento, como renta, ¿sí? Cuando nosotros rentamos una casa o rentamos un local, pues también nos encontramos en este supuesto, ¿no? Nosotros somos los dueños de estos bienes y los damos en renta. Cobramos una renta de ese uso, ¿no? Que le damos a esos bienes. Por otra parte, también está la actividad agrícola, ganadera, pesquera y silvícola. Cuando ustedes obviamente se dedican a cultivar, ¿no? Cultivar la papa, cultivar frijol, cultivar lechuga, no lo sé. Este, la caña, ¿no? La caña de azúcar, como de los más comunes. En ganadería, pues ustedes obviamente tienen ganado para, no sé, gorda, o ganado para vender leche, o crianza de pollos, ¿no? Eh, también, pues los puercos, ovejas, ¿no? O sea, todo tipo de animal, ¿no? Con el que hacíamos ganadería. Pesca, ¿no? Pues ustedes obviamente hacen la crianza también, puede ser, ¿no? La crianza de trucha, mojarra, y silvícola, pues estaríamos hablando de lo que es flores, árboles, pueden ser ornamentales, no nada más de adorno, o también puede ser, por ejemplo, el ciclo verde, ¿no? Que bueno, siembra los pinos y obviamente los va cuidando hasta enajenarlos, ¿no? O sea, como ese tipo de actividades es lo que nosotros como llamamos silvicultura, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría considerado. Ese tipo de personas, por su actividad de sector primario, pues la autoridad les da algunos beneficios, como son exentarles 900,000 pesos de ingresos al año. Entonces, ellos también pueden estar considerados reciclo, pero pues van a tener 900,000 pesos exentos, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese beneficio. Ahorita hablaremos obviamente de que ellos tienen que tener exclusivamente esta actividad de sector primario, ¿no? Es como la condicionante para tener este beneficio de 900,000 pesos exentos. Si no, ellos pueden estar combinados con otras de las otras actividades de actividad empresarial, profesional y de arrendamiento y tributar como reciclos, pero no tener este beneficio de los 900,000 pesos exentos. Bien.
El límite de ingresos. Como dijimos, este régimen busca obviamente impactar, ay, hice grande el chat, impactar a los pequeños contribuyentes, a los microempresarios, a los emprendedores, ¿no? Porque pues su nivel de ingreso pues es menor. Y entonces pone un límite de 3.500.000 pesos de ingresos en el ejercicio inmediato anterior. Es decir, si nosotros ahorita en 2026 quisiéramos ingresar a Recico, veníamos tributando en otro régimen, pues nada más tenemos que revisar que en el año 2025 no hubiéramos superado los 3.500.000 pesos de ingresos. Ya dijimos, bueno, en actividad empresarial, profesional o arrendamiento. Si no estamos en este supuesto, o sea, si les excedimos, pues no podemos estar en reciclo. Si no los excedimos, sí podemos estar en reciclo. Y también este régimen puede ser utilizado cuando eres asalariado, es decir, ustedes tienen un empleo por el cual les pagan un sueldo y adicionalmente tienen una actividad empresarial complementaria del cual también obtienen ingresos o tienen pues sus servicios profesionales o hacen uso o goce temporal de una casa, de un local, ¿no? Entonces, juntando los ingresos, tanto de sueldos y salarios o de arrendamiento o de servicios profesionales, no superan los 3.500.000. O sea, Recico sí puede convivir con lo que es régimen de sueldos y salarios y de intereses. Intereses se refiere que luego tenemos obviamente ahorrado en el banco o invertido en el banco y nos pagan unos intereses a favor, ¿no? Entonces, bueno, esos intereses, en su caso, pues el banco nos retiene un impuesto sobre la renta y esos intereses ganados, por decirlo algo así, también se tiene que considerar en ese límite, pero siempre y cuando no excedamos de 3.500.000, podemos estar en reciclo. O sea, no está peleado tampoco que tengamos un empleo fijo y adicionalmente a través de las otras actividades recibamos ingresos. Ok. ¿Quiénes no pueden estar en reciclo? Si tú como persona física eres socio o accionista de una persona moral, es decir, ustedes se agruparon con otros amigos, con otros compañeros o profesionistas y de repente pues crearon un despacho, ¿no? Sociedad civil o son parte como de una sociedad cooperativa, una sociedad anónima, se agruparon y crearon pues una empresa constructora. Bueno, ese tipo de personas no podrán estar en reciclo, ¿sí? Ellas tienen que estar en régimen general de ley. Porque, bueno, obviamente recuerden que este régimen justamente es para impactar a los pequeños contribuyentes. Entonces ellos entienden que si tú ya estás como vinculado a otro tipo de ingresos, ¿no? Como socio y demás, pues tienes la capacidad, ¿no? También para poder estar contribuyendo de otra manera. Si eres residente en el extranjero, aunque tengas establecimiento en México, no te va a dejar ser reciclo. Otro caso y que también impacta normalmente a las personas físicas es que muchas veces tienen honorarios por sus servicios que prestan principalmente a un prestatario. Dice aquí, pues, digamos, yo trabajo con servicios profesionales y como que mi mayor ingreso proviene de cierta empresa, ¿no? Entonces, yo les pido que en vez de tratarme como servicios profesionales, que me traten como asimilado a salario. Es decir, que los pagos que me hagan, en vez de que yo les facture como honorarios, yo les digo, ¿saben qué? Reténganme como si yo fuera su trabajador. Obviamente tiene un tratamiento diferente al sueldo y salario, porque no me van a dar, obviamente, hay como prestaciones de aguinaldo, de vacaciones, etcétera, pero yo no soy su empleado. Pero sí, en la retención de impuestos o la renta me la van a hacer como si yo fuera su trabajador. Y yo me facilito no hacerles una factura, ¿sale? Entonces, cuando yo opto por asimilarme a salarios, ya sea por honorarios preponderantemente de un prestatario o el mismo caso actividad empresarial, ¿no? Si yo le pido al quien yo le ofrezco esas actividades empresariales que en vez de tratarme como actividad empresarial me trate como asimilado a salario, pues ellos van a hacer una retención y yo lo que voy a hacer es no facturarles y tomar ese pago, obviamente, como ya obviamente en mis ingresos y todo como una retención. Pero a ellos entonces ya no los deja estar en lo que sería el reciclo, ¿no? Porque pues están siendo beneficiados con un tratamiento de asimilado a salario.
Y tampoco pueden convivir con Recico las personas que tengan régimen de plataformas digitales. Recordemos aquí que en plataformas digitales, si ustedes, por ejemplo, tienen un Uber, ¿no? O bueno, trabajan en la plataforma Uber porque es con su coche, obviamente prestan estos servicios, eh, lo que es Didi, Rappi y todo eso, o ser repartidor, ¿no? De comida o de entrega de paquetes, etcétera. Bueno, todas estas personas que ya están en plataformas digitales tampoco pueden convivir con Recico, ¿sale? Ellos tendrán que ir a régimen general y pues tributar como régimen general. Déjenme ver, es que aquí hay gente en espera, pero yo no sé quién me está ayudando con darles acceso. Ya. Ok, entonces, para que tengamos claro, ¿no? Quienes no pueden estar en Recico. Sí, a pesar de que no rebasan los 3.500.000, ellos no pueden estar en este régimen. ¿Hasta aquí todo bien? Socio extranjero. A ver, Ciro, en este caso, o sea, el socio extranjero no es el que quiere estar en Recico. A eso te refieres, ¿no? O sea, el socio extranjero, este, no es el que va a estar en Recico, ¿no? Aquí estamos hablando de, acuérdense, de que el residente en el extranjero quisiera ser tributar en Recico. Ahí está, estamos hablando de eso, no de que el negocio tenga un socio extranjero. Sí, en Recico puede estar alguien que tenga actividad empresarial y además tenga rentas, sí, 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 sí. A diferencia de cuando estamos en régimen general, que hacemos nuestra declaración por actividad empresarial y hacemos nuestra declaración por rentas, aquí en Recico lo que haríamos es juntar todos nuestros ingresos de actividad empresarial, profesional y de rentas, ¿no? Por decir algo. Entonces, lo que va a hacer este régimen, por eso es simplificar. Ok, bien. ¿Cuál es lo atractivo de este régimen? Pues que sus tasas son bastante bajas. Lo que se paga de impuestos sobre la renta es bastante, bueno, es poquito más bien, es muy poquito a comparación de los otros regímenes, ¿no? Ahorita vamos a ver, pues, que eso también tiene algunas pequeñas desventajas, ¿no? Pero si lo vemos en números, puede ser que nos convenga. Por eso dicen, Recico no quiere decir que todos tengamos que ir a Recico, porque también tenemos que analizar nuestro negocio, si nos va a convenir o no. Pero en general es muy atractivo porque pagamos un poquito, ¿sí? Si ustedes reciben ingresos mensuales hasta 25,000 pesos, estarían pagando solo 1% de impuesto. Entonces, imagínense. Si reciben hasta 50,000, ya no sube la tasa 1.10%. Si reciben hasta 83,333, 1.5%. 208,333, 2%. Y 3,500,000, que es el límite, recuerden, 2.5%. Entonces, realmente tampoco es tan limitante, ¿no? Creo que como persona física, 3,5 millones al año de ingresos, pues es buen nivel, ¿no? Y la tasa, vean que es bastante pequeña. Ahorita lo vamos a ver con números, cómo esto obviamente nos beneficia. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos inscribamos al régimen simplificado de confianza? Bueno, nosotros cada mes tendríamos que hacer nuestra declaración mensual. Y esta la vamos a enterar, ¿no? El día 17 del mes inmediato posterior. Es decir, la declaración de enero la haríamos a más tardar el 17 de febrero, la de febrero el 17 de marzo y así nos vamos, ¿no? Entendamos obviamente que, bueno, también por ahí el SAT, con nuestro RFC, con la terminación de nuestro RFC, nos da a veces unos días un poquito más de 17. Pero bueno, no nos confiemos, obviamente tomamos como fecha límite el 17 de cada mes. ¿Y qué vamos a hacer para calcular nuestro impuesto? Bueno, vamos a multiplicar nuestros ingresos efectivamente cobrados en el mes por la tasa correspondiente, que no, obviamente nos vamos a ubicar en qué rango de ingresos y vamos a tomar la tasa. Aquí nosotros, obviamente al estar formalizados ya en un régimen tributario, pues estamos obligados a facturar tanto a los clientes que nos las piden, la factura, como también facturar de manera global todos los ingresos de aquellos clientes que no nos piden factura, ¿no?
pero que nosotros hacemos nuestras ventas diarias, semanales, mensuales, sumamos obviamente y hacemos una factura global con los ingresos que tuvimos ese mes. Aquí vean que son los ingresos cobrados. Suponiendo que un cliente nos pidió la factura, pero todavía no nos paga, esa factura en este mes no se va a sumar para efectos del impuesto. Se sumará hasta que la cobre, ¿sale? Ese es como también un beneficio para el reciclo, ¿no? Que tenemos en general las personas físicas, que es flujo de efectivo, ¿no? Vamos pagando sobre lo cobrado y eso pues es también un beneficio. Ok, entonces aquí nosotros al estar en reciclo solo nos vamos a basar en los ingresos efectivamente cobrados y la tasa. No vamos a tener deducciones. Las deducciones nosotros las vemos como aquellos gastos que hacemos, obviamente vinculados a nuestra actividad, a nuestro servicio profesional o al uso o goce, que obviamente cumplimos con ciertos requisitos que la ley nos dice, como es ya lo pagué con tarjeta, con cheque, con transferencia, que obviamente tenga yo la factura a nombre mío, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tenemos como muchos requisitos para las deducciones. En el caso de reciclo, no van a tener que, digamos, aplicar ninguna deducción para impuestos sobre la renta. Esto no quiere decir para IVA, porque ya en su momento lo vamos a ver, sí se tenemos que tener obviamente nuestras facturas de los gastos y cumplir con los requisitos de deducibilidad. Pero para efectos de impuestos de la renta, no nos va a contar las deducciones. Renunciamos a ellas en impuestos sobre la renta, pero porque tenemos una tasa muy baja. Es como que, pues no te estoy dejando restarlas, pero pues porque tu tasa es muy pequeña, ¿sí? Ahorita vamos a ver aquí unos cálculos. Dentro de los rangos, recuerden, hasta 3,5 millones. En estos tres casos, pues yo estoy en posibilidades de ser reciclo. Mensualmente, digamos, yo facturé 19,500 pesos. Entonces, ese mes, la tasa que me corresponde es del 1%. Yo pagaría 195 pesos de impuestos sobre la renta. Vean cómo este régimen, la verdad es que los pagos son muy bajos. Ustedes cobraron, ¿no? Vamos a pensar, un abogado, ¿no? Llevó varios casos legales, cobró en el mes 19,500 y solo pagó 195 de impuestos sobre la renta ese mes. Es muy poquito, ¿no? O sea, por eso es que se vuelve atractivo este régimen. Los pagos son muy bajos. Vamos a poner ya un abogado que ya es más conocido, ¿no? Y que ya tiene muchos clientes. Cobró 73,000 pesos en el mes. A él ya se pasa a una tasa de 1,5%. Paga 1,095 pesos de impuestos sobre la renta. Sigue siendo barato, ¿no? Barato porque, pues, de los 73,000 que ganó, solo en cuestión de impuestos a la renta fueron 1,095. Caso 3, ya, ahí ya un abogado súper, súper reconocido con muchos clientes, 105,000 pesos facturó en el mes. Su tasa ya es del 2% y paga 2,100 pesos de impuestos sobre la renta. Sigue siendo un monto bajo, ¿no? De haber facturado 105,000, solo va a pagar 2,100 de impuestos sobre la renta. Y siendo reciclo, pues él está obviamente regularizado, formalizado, expide facturas, está al corriente de sus impuestos y tiene beneficios mucho más allá para el crecimiento de su negocio, ¿no? Entonces, por eso es que se vuelve bastante atractivo. Ahora, vamos a hacer un comparativo. Cuando nosotros no estamos en reciclo, nosotros obviamente tenemos que pagar nuestro impuesto sobre la renta en el régimen general de actividad empresarial y profesional. Ahí sería, si estamos en actividad empresarial, los servicios profesionales es uno solo. El de arrendamiento o uso o goce temporal de bienes es otro, ¿no? Y entonces allá sí tenemos que aplicar una tarifa, no una tasa, es una tarifa que también va en rangos, ¿no? En rangos de ingresos. Pero vamos a hacer el comparativo de este contribuyente que facturó 19,500 pesos en un mes, ¿no? El reciclo, recuerden, no puede aplicar deducciones. ¿Ok? Entonces, él, pues obviamente sus 19,500 van a pasar directamente a multiplicar la tasa que le corresponde, que ya dijimos que era de 1%. Entonces, él pagaría 195 pesos de impuestos sobre la renta ese mes. En el caso de régimen general, vamos a pensar a este mismo contribuyente, si él sí estuviera en el caso de régimen general,
sí va a poder aplicar deducciones. Aquí vamos a pensar que pues él renta un local y pues le dan obviamente factura por esa renta, pues la puede poner aquí, paga el teléfono, paga la luz, paga el agua, tiene una secretaria a la que le paga sueldos y salarios, obviamente conforme ley, pues también lo puede deducir. Este, dependiendo obviamente la actividad, pues va a tener ciertos gastos que sí están vinculados a la actividad y que cumplen con requisitos y que podrá considerarlos en su momento deducibles, ¿no? Vamos a poner que de todo lo que sí cumplió requisitos, 7,800 pesos de deducciones. Entonces, él va a tener una base de impuesto de 11,700, pero le va a aplicar una tarifa. Aquí, pues obviamente, para efectos fáciles de ustedes, pues no les pongo todo el cálculo, pues para eso ustedes obviamente recurrirían a un profesional de la contaduría, pero les ejemplifico que más o menos la tasa que le estaría tocando con la tarifa de este rango de ingresos, o base, no más bien, son 10,88%. Entonces estaría pagando en ese mes 913,68 pesos. Vean cómo sí hay una diferencia bastante amplia entre ser reciclo o no ser reciclo. Siempre y cuando cumplamos los requisitos y podamos estar en reciclo, ¿no? Ya dijimos. Pero si te toca elegir, digamos, pues creo que en este caso me convenía ser reciclo, ¿no? Entonces, pues aquí está el ejemplo de que tiene sus beneficios. Ahora, vamos a poner un cliente con un ingreso mucho mayor para que digan, bueno, está a lo mejor él porque ganaba poquito, ¿no? Pero si yo gano mucho, entonces me va a salir alto el impuesto. Vamos a ver aquí otro ejemplo donde decimos, bueno, facturé 73,000 pesos y pues no puedo aplicar en reciclo deducciones. La tasa que me toca ya con este rango de ingresos es 1,5. El impuesto sobre la renta, 1,095. Y entonces, aquí ya, pues decimos, bueno, ya subió un poco más, pero te gané 73,000. O sea, también por mi rango de ingresos, pues creo que está muy bien. Si no fuera reciclo yo, hubiera normal en el régimen general, pues puedo aplicar deducciones, mis gastos que obviamente cumplen con todos los requisitos de la ley, que son varios requisitos. Ok, 42,500 sobre mi base de 30,500, yo aplico una tarifa que vamos a considerar, bueno, aquí un 21,36%, ¿no? Pues obviamente sí se eleva, y me da a pagar 4,626 pesos. Entonces, aquí obviamente vemos un rango bastante grande de diferencia entre si soy reciclo o no soy reciclo. También hay que tener en cuenta que este comparativo, antes de tomar la decisión de ser reciclo o no, pues vamos a ver cómo opera nuestro negocio. Si nosotros realmente tenemos bastantes gastos, ¿no? Porque aquí podemos tener en este caso que en algún mes nos lleguen a salir, un ejemplo, 80,000 pesos de deducciones y pues lógicamente aquí sería al revés, ¿no? Pues no tengo que pagar porque mis deducciones fueron mayores. Pero pues realmente sabemos que cuando somos emprendedores o microempresarios, hay muchas deducciones que no llegan a cumplir el requisito de deducibilidad, pues porque tampoco es como que estemos mes con mes teniendo los mismos gastos o que realmente obtengamos la factura, ¿no? Del proveedor de ese gasto o que hayamos pagado con tarjeta, con cheque, transferencia. Entonces, muchas veces se va complicando que estas deducciones no cumplan los requisitos y aunque sí tengamos los gastos, pues no los podamos colocar de manera formal en nuestra declaración, ¿no? Entonces, también evaluar a veces ese tipo de situaciones donde, pues, yo soy taxista, bueno, pues a veces sí facturo la gasolina, pero a veces no, pero a veces tengo gastos que no, pues, no, o sea, no sé, se me ponchó la llanta, fui a la talachera, pero pues no me van a dar factura, ¿no? O sea, son gastos que luego pues no los puedo tener como bien formalizados y pues aunque los tenga, yo no los podría poner aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues en reciclo tiene esa ventaja que no aplica, pero que pues la tasa es baja, ¿no? Entonces ahí como que el análisis se tiene que realizar, ¿no? De cómo opera mi negocio. A lo mejor en mi negocio sí tengo muchas deducciones y pues realmente el régimen general me dé esos beneficios, ¿no? Perfecto, ¿no? O sea, no es que a fuerzas tengan que ser reciclo, creo que es aquí donde tenemos que entender que de acuerdo a las características de nuestro negocio o de nuestra actividad o de nuestra operación, pues tendremos que tomar decisiones si quedarme en uno o en otro. O por ejemplo, si soy taxista, pero también trabajo para Uber, pues aunque quiera estar en reciclo, no voy a poder ser reciclo, ¿no?
Es la parte que necesitan también identificar. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones. Bueno, aquí vamos a ver qué pasa cuando la persona física que está en reciclo le vende o le presta servicios o le renta a una persona moral. Recordemos que una persona moral es una empresa, ¿no? Como si lo quisiéramos ver así, una persona moral, una persona que pues se asociaron cierto grupo de personas y se formalizaron como sociedad anónima, sociedad cooperativa, asociación civil, sociedad civil, ¿no? Persona moral, ubiquemos esa parte. Entonces, si yo le presto mis servicios o le hago una venta o le rento a una persona moral en reciclo, o sea, yo soy reciclo y le voy a prestar los servicios a una persona moral, cuando yo le facture, le tengo que colocar una retención porque esa persona moral me tiene que retener. Y para efectos de reciclo, la retención es de 1.25%. Vamos a ver aquí, por ejemplo, si yo le vendo o le presto servicios o le rento por 15,000 pesos, ¿no? Cuando yo haga mi factura, pues tengo que poner la retención de 1.25, o sea, 187.50 es la que me va a retener la persona moral. Ustedes recuerden que por el rango de ingresos a estos 15,000 le hubiera tocado el 1% de ISR, pero por haberle vendido yo a una moral, bueno, ella me retuvo 1.25, que en la declaración anual, perdón, en la declaración mensual, yo voy a poner, obviamente, 15,000, me tocaba el 1%, pero me retuvieron 1.25, entonces ahí va a salir una diferencia que a veces va a ser favorable o va, digamos, a disminuir las otras cantidades que yo tenía que pagar de ISR de otros ingresos que no eran de persona moral, ¿no? Ahí se va a ir neteando, digamos, esas diferencias. Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, vamos con, a ver, las obligaciones. Como todo contribuyente, tenemos obligaciones. Estas obligaciones que tuvimos en un curso, el primer curso de este semestre, que era cómo darse de alta al SAT. Entonces, ustedes ya vieron que, pues como contribuyente tenemos ciertas obligaciones. ¿Qué beneficios tiene para Reciclo? ¿No? Bueno, sí se tienen que inscribir al Registro Federal de Contribuyentes, pues sí, para obviamente elegir este régimen. Tienen que tramitar su firma electrónica. Esto es muy, muy importante. De acuerdo a la resolución miscelánea fiscal, les dan 2 meses después de su inscripción para hacerlo, porque si no, los pueden sacar del reciclo, ¿sí? Y cuando nos sacan de reciclo, ahorita vamos a ver más adelante, a veces podemos volver y a veces ya nunca podemos volver a reciclo, ¿sale? Entonces, es muy, muy importante que ustedes cuenten con su firma electrónica. En muchos de los casos por los cuales a los reciclos, los primeros reciclos, ¿no? Vemos que esto inició desde el 2022, lo sacaron del régimen. Y a veces el SAT lo único que hacía pues era de llegar, mandarle su buzón tributario de quedas fuera del reciclo, ¿no? Y así todos, ¿qué pasó, no? Ah, bueno, pues nunca tramitaste tu firma electrónica. No activaste tu buzón tributario, igual tienen 2 meses para hacerlo. Aquí en buzón tributario solamente es pues activarlo con su RFC, su contraseña, tienen que colocar un número telefónico de contacto y un correo, porque siempre el SAT va a estar a través de buzón tributario comunicándoles cualquier situación, ya sea de que tengas algunos pendientes de declaraciones o que quieran eh, como que informar o avisarte que pues están ahí pendientes algunos cumplimientos de obligaciones, ¿sale? Por eso es muy importante tener activado este canal de comunicación con la autoridad. Ustedes estarán obligados, obviamente, a emitir comprobantes digitales, o sea, factura, la factura electrónica, tanto, obviamente, pues a los clientes que les pidan, ya dijimos, como a los que, aunque no les pidan, pues ustedes como público en general tienen que hacer una factura global de los ingresos que obtuvieron en ese mes. Es una obligación y también la autoridad los puede multar, obviamente, en caso de no hacerlo. ¿Por qué? Porque normalmente ya ahora también, pues hasta en nuestros comercios tenemos cobranza con, ¿no? Medios digitales, con tarjetas de crédito, débito, ya tenemos terminales, ¿no?
O incluso están las de Clip y todo eso, que podemos recibir depósitos a nuestras cuentas, ¿no? Entonces, de cierta manera, obviamente la autoridad puede comprobar que yo he tenido ingresos que no he facturado. Entonces, bueno, también hay que distinguir siempre, sobre todo en persona física, mis ingresos pues obviamente de mi vida diaria, de mi sueldo y pues obviamente que yo gasto en lo que yo necesito para mi persona y lo que es mi actividad empresarial o mi servicio profesional, los ingresos y los gastos que voy teniendo directamente relacionados o vinculados a esa actividad, ¿no? Entonces yo tengo que tener como siempre muy bien mi control financiero, distinguiendo lo que es la vida personal de lo que es la actividad empresarial, el servicio profesional, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ya una vez que obviamente estamos formalizados, estamos obligados, ¿no? En este caso, a expedir comprobantes fiscales. Puede ser que en un mes no tuve ingresos, también puede ser, y no facturé nada, pero pues es que no tuve ingresos, tampoco es como que, es malo, no. O sea, no tuviste ingresos, no facturas ese mes, pero sí tienes que hacer tu declaración mensual, indicando ingreso cero, ¿no? O sea, es válido, es válido. Tenemos también, bueno, obviamente tener los gastos, ¿no? Relacionados con nuestra actividad en las facturas, ¿no? Tener bien identificados nuestros gastos y conservar estos comprobantes, ¿no? Aunque para impuestos sobre la renta ya vimos que no vamos a ocupar deducciones, para el impuesto al valor agregado sí. Y de todos modos, como contribuyentes de reciclo, una cosa es que no las puedas disminuir, pero eso no quiere decir que no las tienes. Tienes deducciones y las tienes que tener bien identificadas. Que aparte para nuestro control financiero, pues es muy recomendable que nosotros vayamos teniendo esos registros porque nos permite también identificar, pues si realmente el negocio nos está dejando una utilidad o solamente estamos teniendo pérdidas financieras. Dejemos a un lado lo fiscal, sino lo financiero. Entonces también el hecho de tener obviamente bien respaldados nuestros ingresos y nuestros gastos, tanto que es obligación fiscal como pues la parte financiera nos beneficia. También si ustedes compran algunos activos fijos, no sé, pues que una computadora, que un escritorio, que una impresora, dependiendo de la actividad que desarrollen, pues van a tener que equiparse de ciertos bienes que van a ser para su actividad. Bueno, aquí también nos obliga a tener obviamente el respaldo o los comprobantes fiscales de esas inversiones, sobre todo que están vinculadas al negocio, ¿sale? Que no podemos disminuir en impuestos sobre la renta, pero que tenemos que tener para IVA y las tenemos que tener identificadas. Porque también consideren que, suponiendo que llegamos a rebasar los 3.5 millones, pues nos vamos a tener que salir de reciclo y nos vamos a pasar a régimen general. Y allá sí vamos a necesitar tener bien identificados nuestros activos y demás para efectos de depreciaciones y demás. Entonces, sí son cuestiones que no se deben como de, pues como yo soy reciclo, no pido factura porque no voy a poder deducir. No, o sea, tenemos que tener tanto para IVA como para control fiscal, ¿sale? Si ustedes tienen empleados, también pueden estar en reciclo. No quiere decir que, si tengo empleados o trabajadores a mi cargo, ya no puedo ser reciclo. No, sí pueden ser reciclo siempre y cuando obviamente pues cumplan con las obligaciones de retención de impuestos sobre la renta de la nómina del trabajador, les demos seguridad social, les paguemos PTU en su caso, si somos obviamente tema empresarial, servicios profesionales, pues estamos obligados. Entonces, estas obligaciones no se van a evitar solo por ser reciclo, ¿no? Soy reciclo, entonces a mi trabajador yo no le tengo que pagar o sea, la nómina formalmente, no, sí tengo que pagarle la nómina formalmente, cumpliendo las obligaciones y demás, ¿no? Y bueno, presentar sus declaraciones mensuales. Algo que ocurrió en 2025 es que la autoridad consideró que para facilitarle a los reciclos sus declaraciones, pues es de que ya no tienen que enviar su declaración anual. Los exime, así tal cual lo dice la autoridad, los eximo de tener que presentar declaración anual por los ingresos de reciclo. Esto no quiere decir que si ustedes tienen sueldos y salarios y obviamente están obligados, porque no tampoco todos los sueldos y salarios, sino solo los que rebasan cierto monto, tienen dos patrones, etcétera. Si soy sueldos y salarios tengo que hacer mi declaración anual, pues la voy a tener que hacer. Pero por lo de reciclo, digamos que reciclo no se junta, no se suma con los de sueldos y salarios, no, cada uno está por separado. Entonces dice la autoridad, a partir de 2025, tú no tienes que hacer declaración anual, solamente con tus pagos mensuales son definitivos y listo.
Obviamente esto trajo, pues, para los contribuyentes que trabajan mucho con personas morales, que les retienen, pues una situación como de, ¿y qué hago con mi saldo a favor, por decir algo así, de que ellos me están reteniendo 1,25 en vez de que yo pague el 1%? Entonces, bueno, hay un saldito a favor. Bueno, la autoridad dijo, mes con mes tú lo puedes obviamente solicitar o juntarlo todo y solicitarlo al final del año. Pero la verdad es que si se van dando saldos a favor son también bien pequeños. Recuerden que los montos de pago son de 190, 200, 300, o sea, depende también del nivel de ingresos, pero son muy bajos. Entonces los saldos tampoco creen que se me van a dar a saldo a favor de 15,000, 20,000, no, o sea, son saldos a favor de 1,000 pesos, 2,000 pesos a lo mucho, yo creo. Entonces, bueno, simplificó, de acuerdo a la autoridad, el hecho de que ya no tienen que presentar declaración anual, solamente las mensuales y pues es como pago definitivo esos meses que van pagando. Ahora, también, si ustedes tienen trabajadores, mm, 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 a ver, Edson, en el caso de CFDIs emitidos a clientes es necesario incluir en su desglose el total de la tasa de retención. Sí, o sea, la retención es obligatoria. Entonces, más que diga 1,25, más bien es que el cálculo de la retención corresponda al 1,25%. Y si tú eres el que le pagó al reciclo, tú le tuviste que haber retenido, ¿no? Si tú eres el reciclo, la persona moral que te pagó te tuvo que haber retenido. Entonces sí es obligatorio. O sea, si no hacerlo, recuerden que no hacer la retención, entonces el que estaba obligado a hacerlo tendrá que pagar de su dinero, obviamente, la retención omitida. Ok, Frida. Sí, em, algo que pasa con Reciclo, recuerden, es que ellos no tienen deducciones. Entonces, ellos ya no van a tener que hacer anual, a menos que, dice la autoridad, tienes empleados, como les vas a tener que pagar PTU, sí te voy a obligar a que hagas la declaración anual, pero pues más bien como informativa, porque en esa informativa tú me dices cuánto fue de PTU y entonces pues obviamente con eso ya tengo yo la información de cuánto le vas a distribuir PTU a tus trabajadores. Pero si no tienes PTU, no tienes trabajadores, eso pues ya, no hagas tu anual, ya con tus mensuales, yo entiendo que ya la tienes. Pero tú eres sueldos y salarios y tú vas a hacer tu declaración de sueldos y salarios anual. Esa, recordemos, es separada. Y tú en esa de sueldos y salarios sí puedes meter deducciones personales. En deducciones personales, te recuerden que tenemos gastos por servicios médicos, ¿no? Hospitalarios, eh, lo que son la graduación de anteojos. Tenemos, obviamente, con unos topes. Tenemos también los intereses que pagamos por créditos hipotecarios de vivienda, eh, algunos seguros funerarios, pero bueno, cuando se utilizan, ¿no? Que fallece ya el familiar, en ese año es cuando se puede hacer. Y algunas de retiro, pero que cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Cuando ustedes pagan planes de retiro eh, adicionales, obviamente, a los de la ley del Seguro Social y demás. Y bueno, con ciertos requisitos pueden deducir, ¿no? Entonces, eso muchas veces, y ustedes lo saben, se vuelve bastante atractivo para las personas físicas porque pueden tener saldos a favor que obviamente la autoridad les devuelve, pero eso es para sueldos y salarios. Y si tú tienes sueldos y salarios y aparte eres reciclo, no te afecta porque para sueldos y salarios sí puedes incluir esas deducciones personales. Pero para reciclo recuerden que no va a haber anual y que aunque la hubiera, tampoco puedes meter deducciones personales. O sea, en reciclo renuncias a eso por tener una tasa baja. Entonces, si tú solo eres reciclo, entonces no vas a tener deducciones personales. Así hayas facturado con el dentista, con el doctor, con el tal, no vas a poder deducir esos gastos de los ingresos de reciclo si tú no tienes sueldos y salarios. Si tú tienes sueldos y salarios, bueno, en tu declaración de sueldos y salarios sí lo vas a poder hacer, en reciclo no. Entonces, les digo, renuncia uno a eso, pero porque la tasa es baja. Si tú dices, no, yo no quiero renunciar a eso, bueno, no podemos hacer reciclo, nos vamos al régimen general y allá sí lo vas a poder hacer, deducciones personales, pero pues también tendrás que hacer tu análisis de, eh, pues, qué te qué conviene más, ¿no? Porque muchas veces no te da saldo a favor, o sea, no es como en automático, tengo deducciones personales, me va a dar saldo a favor. Tiene que ver mucho, pues, el nivel de ingresos, tiene que ver mucho
que se te junte, porque cuando ya haces tu anual, ahí sí se te suma todo, cuando eres régimen general. Ahí sí no vas por separado. Ahí sí ya, cuando vas a tu anual, tienes sueldos y salarios, más tienes actividad empresarial profesional, más tuviste intereses, más tuviste un premio, te sacaste la lotería. Ahora, obviamente, cada régimen tiene un tratamiento. Pero a grandes rasgos es eso, ¿no? O sea, sí, el impacto es que si tú no estás en reciclo, ahí sí se te suma todo. Pero si tienes derecho a deducciones personales y todo. Eres reciclo, se separa. Reciclo va por acá y sueldos y salarios y los otros ingresos van por acá. Entonces, bueno, ahí por eso es que analizar el caso personal de cada contribuyente, porque no siempre podemos decir reciclo es el mejor para todos, ¿no? A veces puede ser que para ti no sea el más adecuado, el régimen más adecuado, se te dificulta, ¿no? O no te está dando los beneficios que necesitas. Bien, hasta aquí todo bien. Ok, ¿cuándo nos van a poder sacar del reciclo? Sobre todo sacar, porque la autoridad ni te pregunta ni te avisa, ¿no? Ya cuando vienes a ver, ya te bloquea para hacer la declaración mensual. Bueno, si la autoridad detecta que tú no estás expidiendo comprobantes fiscales, pero sí estás recibiendo ingresos, por ahí podría ser obviamente una facultad de la autoridad para, pues, sacarte de reciclo, ¿no? Porque una cosa es que yo te estoy dando facilidades y otra cosa es que no quieras cumplir con tus obligaciones fiscales, ¿no? Es diferente. Y bueno, aquí obviamente por incumplimiento de obligaciones nos saca, pero ya no podemos volver. Esa es como la desventaja. Omití 3 o más declaraciones mensuales en un año, ¿sí? Nosotros se nos podría olvidar, ¿no? Ay, híjole, no hice la declaración de diciembre, bueno, ahorita que ya viene, es en enero, ¿no? No hice la de diciembre que la tenía que hacer el 17 de enero. Se me olvidó, ya estamos a 30 de enero. Bueno, pues la hago extemporánea, obviamente, ¿no? Lo que pasa obviamente es que si yo tendría que pagar, pues me va a salir actualizaciones y recargos, pero pues como son montos muy pequeños, 3 pesos, 4 pesos, ¿no? Ok, entonces, la puedo hacer, ¿no? Pero no es como de que ya pasó de aquí hasta agosto, híjole, no declaré 7 meses. No, pues ya obviamente desde la 3 ya me estaban sacando del reciclo, ¿no? A veces, bueno, la autoridad tarda también un poquito en detectar, ¿no? Pero últimamente ya con la tecnología, recuerden que pues ya también utiliza la inteligencia para identificar, dime de mi lista de RFCs, reciclo, quien no declaró 3, sácalos, bloquealos, ¿no? Bloquealos desde de la declaración de reciclo. O sea, obviamente los pasa a veces incluso en automático a entonces actividad general y pues ya tienes que hacer tus declaraciones con el cálculo de régimen general. Pero pues, ¿qué pasa? Híjole, yo venía de reciclo, nunca pedí facturas de gastos o nunca tuve gastos, porque pues yo me confiaba de que yo era reciclo. Pues, híjole, ahora ¿cómo te impacta eso ya cuando te vuelves régimen general si no tenías gastos al menos comprobados, ¿no? Entonces, son cuestiones que parece que solo es teoría, pero no, la verdad es que para muchos casos de reciclo les pasó, ¿no? Que se les hizo fácil, pues me inscribo, no cumplieron y pues lo sacaron del régimen. Entonces, por incumplimiento de obligación, el castigo es que ya no puedes nunca volver a hacer reciclo. Puedes, obviamente, ya ser persona física con actividad empresarial, profesional, pues eso sí, pero ya volverte a reciclo ya no, porque fue por incumplimiento de obligaciones. Y otro caso de salir de reciclo es cuando excedes los 3.5 millones de ingresos. Aquí recuerden que estos 3.5 millones de ingresos, si tú solo eres reciclo, o sea, todo tú tienes actividad empresarial, profesional, arrendamiento, pues tiene que venir de esas actividades. Si tú eres sueldos y salarios e intereses, puedes convivir con reciclo y que juntos no excedan 3.5 millones. ¿Sale? Pero si tú tienes otro tipo de ingresos que no son los que dijimos ahorita, pues no puedes estar en reciclo, porque tú estás teniendo ingresos de otro tipo. O recuerden también, si eres de plataformas digitales, pues no puedes estar en reciclo, aunque no rebases los 3.5 millones. Ahora, por ahí también han surgido dudas. Si durante el año tú tuviste ingresos porque vendiste una casa o porque vendiste un terreno y pues obviamente rebasaste los 3.5 millones, no te preocupes porque el importe del terreno o el importe de la casa no juega en este límite de 3.5 millones. O sea, obvio vas a tener que informar, declarar y pagar por obviamente esa enajenación de la casa o enajenación del terreno, pero no te impacta en el límite de 3.5 millones.
En 3.5 millones solo va a ser los ingresos relacionados con la actividad empresarial, servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes. Y si eres sueldos y salarios e intereses, bueno, también, ¿no? Tendrás que sumar todo eso y ver que no rebasaste los 3.5 millones. Si los rebasas, automáticamente te tienes que pasar al régimen general. Incluso esto puede ser durante el ejercicio, o sea, durante el año. No es como que me voy a esperar a diciembre a ver si rebase los 3.5, no. Puede ser que desde septiembre tú ya rebasaste los 3.5, pues a partir de octubre tú ya eres régimen general. ¿Qué te dice la ley? Bueno, te doy una ayuda. Puedes considerar pagos definitivos, digamos los de enero a septiembre, pero en octubre, pues tú ya vas a hacer régimen general y vas a pagar como régimen general y toma como pagos definitivos los de enero a septiembre. O si no quieres, bueno, no hay problema, súmate todos tus ingresos de enero a octubre, ve todas tus deducciones porque ya es régimen general, calcula tu impuesto con régimen general y puedes disminuir tus pagos que hiciste durante enero a septiembre, como pues, pagos provisionales, que no eran pagos provisionales porque era reciclo, pero te dejo disminuirlos y valora tú si te conviene, ¿no? Pero pues lógicamente, pues a veces ya es como, mejor te dejo pago definitivo lo anterior y ya a partir de octubre me vuelvo ya régimen general. Cuando pasa este rebase de 3.5 millones, pues, ¿qué pasa? ¿Puedo volver a reciclo en algún momento de la vida o ya no? Puedes volver. ¿Cuándo? Cuando al siguiente año, pues ya sumaste todos tus ingresos y viste que no rebasaste 3.5 millones. Entonces, al siguiente año ya te puedes regresar a reciclo, ¿sí? Pero solamente en esos casos. Si no, pues no, pues ya te quedas siempre en régimen general. O, pues en su momento, pues ya valorarás si suspendes actividades o regresas, depende, ¿no? Cómo esté tu actividad. Porque muchas veces, bueno, no quiere decir que todos los meses estás teniendo ingresos, facturando y demás. Muchas veces hay meses muy buenos, hay otros meses no tan buenos. Entonces, sobre todo cuando se está iniciando el negocio, pues va variando, ¿no? Pero siempre hay que hacer nuestras declaraciones mensuales, aunque sea pagar cero. Por eso es que dice aquí, no omitir 3 o más declaraciones, ¿sale? Bueno, hasta aquí todo bien. Listo, creo que no tengo preguntas. Bien, entonces, bueno, con todo esto que hemos estado platicando, pues identificamos varios beneficios del reciclo. Primero, pues lo que ellos llaman simplificación. Nosotros no tenemos que enviar la contabilidad electrónica a la autoridad, ¿no? Cuando somos contribuyentes, una de nuestras obligaciones es enviar la contabilidad electrónica a la autoridad, obviamente de acuerdo también a un rango de ingresos, ¿no? Pero para efectos de reciclo, pues ellos no tienen que enviarla, ¿no? Esa es una facilidad. Tampoco tienen que hacer declaración informativa de operaciones con terceros, que nosotros conocemos como la DIOT, que es una informativa de impuesto al valor agregado principalmente, donde nosotros informamos, obviamente, pues todos esos gastos que tuvimos con su respectivo IVA y si nos hicieron retenciones o etcétera, ¿no? Eso, digamos, los reciclo no tienen que hacerlo. Por eso habla de simplificación, ¿sale? Ahora, también otra ventaja. Ustedes para facturar pueden ocupar la plataforma del SAT, que es obviamente una plataforma gratuita, donde pues van a hacer sus facturas y automáticamente cuando vayan a hacer su declaración mensual, ya les va a venir precargado el monto, la suma total de ingresos de las facturas que ustedes hicieron. Esa también es una simplificación, ¿no? Se vuelve un poco sencillo si el reciclo normalmente pues está facturando sus ingresos, pues que ya tenga precargado pues sus ingresos, ¿no? Obviamente esto no significa que en la declaración precargada del SAT nosotros ya nada más vamos a dar clic, 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 enviar, porque obviamente podrá haber casos donde recibimos ingresos que este, pues tendremos que declarar como adicionales que estaban facturados, no estaban facturados, o una factura del mes anterior que se acuerdan que no cobré y que en su momento pues no estaba sumada, ahora ya la cobré y a veces el sistema no detecta que ya la cobré, entonces la tengo que manualmente capturar en un renglón de ingresos cobrados adicionales. Entonces, son cuestiones que no es nada más como clic, 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 ya lo envié. O sea, sí requiere obviamente llevar un control, un análisis y bueno, ahí dependiendo también el grado de actividad
del contribuyente, pues a veces sí requiere sobre todo el apoyo de un profesionista en la contaduría, ¿no? Bueno, ventaja, los pagos son pequeños, ¿no? Porque dijimos que las tasas van del 1 al 2.5%, entonces realmente se paga poquito. También se consideran pagos definitivos, que eso puede ser ventaja, desventaja, ya dijimos, porque pues tú te quedas eximido de hacer declaración anual, al menos por los ingresos de reciclo. Ah, otra cosa que me faltó comentar, a veces hay personas que tienen activo empresarial, servicios profesionales, uso goce. Vamos a pensar el caso de una persona física que tiene una lavandería, adicionalmente ella es arquitecta y bueno, de repente factura servicios profesionales y tiene una casa y la renta. O sea, entonces tiene ingresos de los tres tipos y ella quiere ser reciclo, tiene que ser reciclo por los tres. No, no puede decir, solo por actividad empresarial de la lavandería voy a ser reciclo, pero por servicios profesionales no voy a ser reciclo y por uso goce de bienes tampoco voy a ser reciclo. No. Si decide ser reciclo a esa persona que tiene los tres tipos de ingresos, tiene que ser reciclo por los tres, a fuerzas. No puede separarlos. Eso también es una condicionante. Y bueno, la desventaja con los puros reciclos que no tienen otro tipo de ingresos que pues recuerden que en su declaración anual pues no la van a poder hacer y aparte no pueden considerar las deducciones personales, ¿no? Esa pues es una, o sea, renuncian a eso por tener también una tasa baja. Porque recuerden que el hecho de que a una persona física le devuelvan, bueno, tiene que ver también porque, por ejemplo, en sueldos y salarios, pues tu patrón te estuvo reteniendo mensualmente un impuesto y que después ya al sumar al año todos tus ingresos y demás y tienes deducciones personales, pues te arroja un saldo a favor. Pero ese saldo a favor proviene de que has venido haciendo pagos, ¿no? Y que obviamente tu patrón te tuvo que haber retenido mes con mes. ¿No? O sea, también no crean que es un dinero como que sale nada más porque sí, obviamente proviene de que tú venías pagando un impuesto, ¿no? Permanencia. Siempre y cuando cumplamos los requisitos y el límite de ingresos, podemos permanecer en reciclo. A diferencia del RIF, que recuerdan que solo era 10 años, el reciclo, pues al menos hasta que lo quite algún decreto presidencial, aquí sigue, ¿no? Mientras tanto, bueno, no tenemos un limitante de que ya llevas 10 años en reciclo, ya no puedes volver, etcétera. Ajá. Aquí Rocío me pregunta, si ya rebasó los 3.5 millones y se pasa al régimen general, ¿puede deducir impuestos de todo el año o solo a partir del mes que se hizo el cambio? Les decía yo que de todo el año se puede hacer. Se puede hacer. Esto viene en resolución miscelánea fiscal y son las dos opciones que te da. Si ya rebasaste los 3.5, a partir del mes siguiente ya te tienes que pasar a régimen general y pues ya puedes tomar como definitivos los anteriores o si no quieres, entonces súmate todo, porque recuerda que persona física, el régimen general es por los ingresos del periodo, entonces tienes que sumarte todo de enero a octubre, de las deducciones de enero a octubre, y entonces calcular con tarifa y puedes restar los pagos que habías hecho mes con mes en el reciclo. Pero valora si te conviene o no, si tienes realmente deducciones. Si no, no. O sea, eso sí es como que lo que tienes que considerar. Bien. Ahora, recuerden que, bueno, de los impuestos federales más importantes de nosotros, pues es el impuesto sobre la renta, que es el que acabamos de ver, y el impuesto al valor agregado. Recordemos también que el IVA es un impuesto que nosotros tenemos que trasladar a nuestros clientes. Técnicamente nosotros se lo estamos cobrando a nuestros clientes, o sea, sí nosotros somos los obligados a pagarlo a la autoridad, pero ese dinero, en teoría, nosotros no lo estamos generando, sino se lo estamos cobrando a nuestro cliente. Entonces, siempre, obviamente, en nuestra venta tenemos que considerar, pues, agregar ese IVA al precio, por decir algo, pues porque ese impuesto lo tenemos que trasladar y tenemos que enterarlo a la autoridad, ¿no? Para reciclo, en el caso de IVA, no tiene un tratamiento diferente, es decir, sigue siendo como si fuera otro contribuyente que tiene clientes y pues tiene que cobrar ese 16% de IVA. Entonces, obviamente que hay que ver si nuestro acto o actividad es grabado por IVA, porque también habrá situaciones donde ese acto o actividad no lleva IVA. Por ejemplo, un doctor, sus servicios profesionales están exentos, ¿no? De IVA. Ellos no le van a cobrar IVA al cliente, ¿no?
ahí luego hay un error con los médicos, con los dentistas, con los nutriólogos y todo eso. Porque ellos luego te dicen, no facturo, porque si le factura le voy a cobrar el IVA. Y tú así de, pero es que el servicio profesional médico está exento de IVA. O sea que desafortunadamente están mal informados y la justificación de no quererte dar la factura, pues está totalmente equivocada. Aparte que es un incumplimiento fiscal que si la autoridad lo detecta, lo puede sancionar. Porque tú como profesionista tienes que estar obligado a, primero, pues hacer declaraciones, ¿no? Ser formalizado y expedir comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, es totalmente una justificación errónea del médico. Pero bueno, también, por ejemplo, las actividades, sobre todo agrícolas, ganaderas y eso, están en tasa 0%, entonces ellos no tienen IVA, ¿no? Pero bueno, lo común, ¿no? Pues si tengo una tiendita de abarrotes, bueno, normalmente, pues sí. Tengo una lavandería, pues sí. Una ferretería, sí lleva IVA, ¿no? O sea, como que los más básicos. Ya si tienen alguna duda en particular, pues me dicen acá y les digo si sí tienen IVA o no. Pero bueno, entonces vamos a pensar que esta persona sí tiene que cobrar IVA a sus clientes. Entonces les cobra 15,000 pesos en el mes. Entonces, pues su tasa del 16% de IVA, ella estaría trasladando 2,400 al cliente. Entonces, realmente lo que le vendió al cliente le tuvo que haber pagado 17,400, porque son 15,000 del ingreso más su IVA. ¿Sale? Para que nos quede claro. Y recordar que el IVA no es algo que pagamos nosotros, sino se lo estamos cobrando al cliente, porque luego como empresario nos duele, ay, es que tengo que pagar muchos impuestos, pero hay, por ejemplo, el IVA, que en teoría nosotros no nos está saliendo de nuestra bolsa, no del cliente. Em, la psicología sí cobra IVA. Ay, perdón. En cuestión de servicios médicos, son los médicos generales, los dentistas, ¿sale? A lo que la ley nos establece como servicios médicos. Entonces, la psicología sí, sí cobra. Sí cobra IVA. ¿Ok? Listo. Em, entonces, bueno, para que nos quede un poquito más claro del IVA, cuando nosotros le prestamos servicios a una persona moral o le rentamos a una persona moral, vean que aquí para IVA no viene actividad empresarial. Es decir, si ustedes le ven una ferretería, persona física, yo persona física tengo mi ferretería, le vendo a la Universidad Veracruzana, ¿no? Vamos a poner a la Universidad Veracruzana. Le vendo X cantidad de tubos, no sé. Entonces, bueno, cuando le facturo, ella como persona moral me va a tener que retener, ¿sale? Perdón, no me va a tener que retener porque es actividad empresarial, no me va a tener que retener, ¿sale? Pero si al contrario, yo soy abogado, yo soy contador, le presto servicios a la universidad, ¿no? Le voy a dar un curso, un taller a los estudiantes y voy a facturar. Cuando yo facture, yo soy reciclo. Cuando yo facture, le tengo que poner, acuérdense, la retención de 1,25% de ISR y aparte le tengo que poner la retención de IVA. ¿Sí? En el caso de la ferretería que les decía yo, como es actividad empresarial, solo va a llevar la retención de ISR de 1,25, pero de IVA no, porque para IVA la actividad empresarial no le retiene. Pero para servicios profesionales o independientes, va a tener la retención de 1,25 para ISR y aparte la retención de IVA, que ahorita les voy a explicar. Entonces ahí va a tener dos retenciones, tanto para ISR como para IVA. También cuando yo rente, yo tengo una bodega, persona física, soy reciclo, y le rento la bodega a Chedraui. Cuando yo le facture a Chedraui, va a llevar la retención de ISR de 1,25 y va a llevar la retención de IVA, ¿sí? Que me va a hacer obviamente Chedraui en ese caso, ¿no? Entonces, aquí yo les pongo cómo quedaría como que ese cálculo. Yo le facturo los 15,000, que van a tener 16% de IVA, son 2,400, pero va a retener solo en IVA, ¿no? Solo en IVA, eh, 2/3 partes nos dice la ley del IVA,
Entonces, bueno, si nosotros decimos 16% entre 3 por 2 nos queda como el 10.6666. Por eso a veces dicen, ¿cuál es la tasa de retención? 10.6666. Pero bueno, deriva de que son las dos terceras partes. O sea, el día que la tasa del 16 ya no sea 16, pues ya no va a ser el 10.666, ¿no? Va a, obviamente a ser otra cantidad porque son las dos terceras partes. Pero bueno, para que ustedes más o menos ubiquen de dónde sale tanto número que luego no sabemos. Ok, entonces, realmente tú a tu cliente no le vas a cobrar 17,400, ¿sí? Sino le vas a tener que disminuir la retención de 1,600 y tu factura, lo que te van a depositar a ti, son 15,800, de los cuales 15,000, recuerda, son tus ingresos y los otros 800 son la diferencia de IVA que no te retuvieron y que tú vas a tener que, obviamente, enterar, ¿no? Eso es algo importante. El café está exento, sí. Lo que es el cultivo y la primera enajenación está exenta. Ya cuando lo procesas, ya cuando ya eres como que una cadena de producción más adelante, ya tiene IVA, ¿no? Pero cuando tú lo cultivas y, o sea, ya lo puedes hacer molido, eso, la primera enajenación, todavía está exenta. Bueno, más bien estás a cero. Entonces, bueno, aquí les decía, ¿no? Para que quede clara esa parte, ¿no? Y que a veces como empresarios nos duele mucho el IVA, pero hay que entender que el IVA no es nuestro. El IVA se lo cobramos al cliente. Bien. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra declaración mensual de IVA, lo que nosotros pondríamos es IVA trasladado, los 2,400, recuerden acá que fue el 16%. Y de nuestros gastos, por eso les digo, aunque somos reciclo y en ISR no tenemos deducciones, de nuestros gastos sí hay que pedir facturas y hay que cumplir con los requisitos de deducibilidad para que en el IVA podamos acreditar ese IVA pagado de nuestros gastos. Aquí, por ejemplo, les decía yo, si rento un local, obviamente en ese local, cuando yo pago mi renta, pues me piden factura, ahí viene el IVA, ese partecita del IVA, aquí debe estar. Teléfono, ¿no? Obviamente pago el teléfono o pago el internet, ¿no? Por ahí viene la partecita de IVA correspondiente. Papelería, ¿no? Dependiendo de mi giro, ¿no? Porque también no es como que, ay, pues aprovecho y meto ahí, la gasolina de mi coche, el teléfono de mi casa. O sea, hay que distinguir siempre, pues, el tema de a qué te dedicas y qué tipo de gastos si realmente tienen que ver con tu actividad. Adicionalmente que, bueno, a veces como persona física, pues tenemos nuestro negocio también en nuestra casa. Entonces, bueno, de cierta manera la autoridad sí nos solicita obviamente distinguir, ¿no? Que incluso puede ser que parte de tu casa destinas al negocio y que parte de tu casa es para tu vida. O sea, hasta ese nivel, ¿no? Porque pues sí, obviamente el recibo del teléfono viene por todo, pero pues bueno, hay una proporción de tal es para mi casa, tal es para acá. Bueno, yo sé que ahí hay cuestiones o hay veces que pues por el monto y demás, bueno, no es como que tan fácil tampoco que la autoridad lo detecte, ¿no? Pues a lo mejor metes todo el recibo del teléfono para el negocio. Pero bueno, sí es considerando que obviamente ahí está tu casa también, ¿no? Entonces, si la autoridad pudiera tener elementos también para decirte, pues no es el 100% totalmente del negocio, ¿no? También hay cuestiones de gastos personales, ¿no? Eso no va ahí. Entonces, bueno, también no irnos con el pensamiento de que todo lo puedo deducir, o sea, no es así. Y bueno, vean aquí cómo pongo la retención que nos hizo la persona moral. Entonces, yo en mi pago mensual de IVA diría, tengo 2,400 trasladados menos 987 acreditable, menos la retención, solo me da a pagar 187. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a declarar en IVA ese mes, ¿no? Entonces, vean que también, bueno, si yo tengo gastos, pues el impacto de IVA no es tan alto. Y bueno, tuve retención de una persona moral. Si yo no hubiera tenido nada de esto, pues sí, mi pago de IVA iba a ser 2,400. Y probablemente, pues, en mi SR fue poquito por una tasa de 1%, pero ya en IVA pues, sí lo estoy sintiendo un poquito más grande. Pero recuerden, este dinero no es de ustedes, es del cliente. Y se lo cobraron ya incluido en ese precio que le estamos dando de venta,
porque estamos haciendo la factura, obviamente, con el desglose de esto es el valor y este es su IVA y ese es el total, ¿no? Bien. Bueno, hasta aquí todo bien. ¿Vamos bien? ¿Ya no tengo preguntas? Bien. Listo. Ok. Entonces, les decía yo, luego lo que les da miedo un poco a los contribuyentes para reciclo es justamente ese, híjole, voy a tener que hacer mes con mi declaración, tengo que facturar, o sea, es como que me da temor, ¿no? Pero pues realmente les digo, no es complicado siempre y cuando ustedes sean muy organizados en llevar su control, ¿no? De sus ingresos, de sus gastos, sus facturas, ¿no? Este, y pues en su momento, pues al llenar la declaración, al tener todo bien estructurado, pues va a ser más fácil tomar los datos, ¿no? Igual se pueden obviamente asesorar de un profesionista del área contable que les puede incluso ayudar o asesorar en cómo hacer su factura y ya solamente pues mes con mes, pues si va surgiendo una situación diferente, pues también volver a consultarlo para ver si está bien la retención, etcétera, ¿no? O sea, tienen que dar ese seguimiento. Y ¿qué les iba a decir? Ah, sí. Entonces, del portal del SAT, ustedes pueden hacer su facturación, que esa es también una ventaja. Realmente todos los contribuyentes lo pueden hacer a través del portal del SAT porque es gratuito. La diferencia, obviamente, es que tu factura no sale como que con el logo, como que con colores, pues no, obviamente sale en un formato pues muy general, pero bueno, cumple su función. Aparte, recuerden que la facturación electrónica que tenemos desde 2014, el archivo válido fiscalmente es el XML, pero obviamente como ustedes saben lo abrimos y pues trae obviamente todos los letras, números, códigos y pues su lectura no es tan fácil, ¿no? Entonces porque está en lenguaje XML. Entonces lo que nosotros obviamente hacemos es pues tener el archivo PDF también, ¿no? Y el PDF pues sí, ya nos sale bien estructurada la factura y todo pero pues realmente fiscalmente el que tiene validez es el XML. Así tuviéramos el PDF o si lo tuviéramos impreso, mira, es que aquí está mi factura impresa, pues no, para fiscal es el XML el archivo principal, ¿sale? Pero bueno, entonces cuando ustedes van a tener ya la facturación, obviamente debidamente dados de alta en el SAT, ya con su firma electrónica, su contraseña y todo, bueno, ya pueden ingresar al portal del SAT, dar de alta sus datos para poder hacer la facturación y pueden incluso ahí también ir dando de alta a sus clientes, porque sobre todo hay ciertos sectores donde muchos de ustedes se han limitado en crecer su negocio, ¿no? Porque les piden factura. Y ustedes con ese temor de tengo que pagar impuestos, no se quieren dar de alta, ¿no? Vean aquí, pues es la intención de este curso el día de hoy, ver que hay una opción, que es el reciclo, que no les genera tanto costo, ¿no? Del pago de impuestos y que les permite estar formalizados y poder crecer su negocio al poder expedir facturas, ¿sale? Entonces, ustedes a través de Reciclo, pues ya pueden hacer su factura. Aquí les pongo un ejemplo. En este caso, vamos a pensar que eres un consultorio dental, ¿no? Y entonces tienes varios, obviamente, clientes, varios pacientes, ¿no? Pero esos pacientes no te piden factura, ¿no? Probablemente no les interesa, no van a hacer deducción, no les interesa. Pero bueno, eso no significa que tú no les estás prestando el servicio y no les estás cobrando. Incluso algunos pues te quieran pagar en efectivo o algunos sí te quieran hacer la transferencia, algunos te depositan así, ¿no? Bueno, entonces al final del mes tú puedes hacer una factura global, ¿no? Obviamente a público en general, porque pues, no hubo un cliente específico que te la pidiera. Vean cómo, obviamente aquí va a traer tu RFC, va a traer tu nombre. Aquí van a tener los datos del cliente, que en este caso va a ser público en general. Como fue público en general, pues a esa persona pues va a ser sin obligaciones fiscales, porque pues es público en general. De este lado van a aparecer tus datos, que esta factura es de ingreso, que es de régimen simplificado de confianza, y bueno, en este caso, pues obviamente es exportación. De si esta factura la hiciste, la puedes hacer diaria, la puedes hacer mensual, la puedes hacer quincenal, semanal, dependiendo de tu tipo de operaciones también, ¿no? Pero bueno, mensual es correcto, o sea, también no está mal. Mensual, todo del mes de octubre y de qué año, ¿no? Y obviamente aquí la factura te va a pedir la clave del producto y o servicio. Aquí para eso el SAT tiene un catálogo donde tú tienes que ubicar tu tipo de producto o servicio, ¿no? Y entonces ya viene una clave que el SAT identifica, ¿no? Y bueno, obviamente hay que indicar, ¿no?
Aquí pues es unidad de servicio, pero pues sí pueden ser cajas, pueden ser piezas, ¿no? Dependiendo, ¿no? O sea, qué es lo que estás vendiendo o prestando servicios o el arrendamiento. Valor unitario y ya, te calcula obviamente el importe. Y bueno, en este caso dijimos como servicios médicos, pues no tiene IVA. Pero si fuera enajenación de otro producto, bueno, aquí vendría subtotal, IVA y total, ¿sale? Vean cómo hay que obviamente decir en qué moneda, ¿no? Pues normalmente peso mexicano, pero si hubieran dólares, pues también hay que ahí colocar, ¿no? Forma de pago, efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia, ahí están las opciones para elegir. Y pago en una sola exhibición. Con esto de pago en una sola exhibición, la autoridad sabe que este ingreso sí lo cobraste y ese te lo va a considerar en tu declaración mensual. Cuando no es pago, cuando dice pago en parcialidades es que todavía no te la pagan. Entonces, bueno, el SAT no la va a sumar en tus ingresos, pero tú manualmente la tendrás que poner cuando ya te la paguen. Entonces, hay que checar esa parte. Y este, bueno, igual cuando aquí ustedes le facturan a un cliente que obviamente ya nos dio su RFC, entonces la veríamos, bueno, ya obviamente sus datos, los datos de ustedes, ¿no? Su RFC, el RFC del receptor, ¿no? A quién le vamos a expedir la factura. ¿De qué régimen fiscal es la persona a la que le estamos vendiendo? En este ejemplo, pues como era una consulta, la persona era sueldos y salarios, pero pues aquí podrían haber sido régimen de personas morales o otra persona física con actividad empresarial profesional o un reciclo, otro reciclo, pues sí puede ser, ¿no? Entonces, bueno, aquí decidiría el régimen de la persona a la que le estás facturando y el uso del CFDI, aquí el uso del CFDI como pues era sueldos y salarios, se lo usó para gastos médicos, ¿no? Pero aquí en este caso podrían ser también como deducción de adquisición de mercancía. O sea, aquí viene un listado obviamente de varios conceptos que hay que analizar, porque si lo ponemos mal, la persona que lo va a deducir no lo va a poder deducir porque aquí le pusimos un concepto incorrecto, ¿no? Y a veces pues si hay que refacturar eso o pues se pierde la deducción, ¿no? Aquí igual se repite que pues un régimen simplificado, pues entonces estos son mis datos. Y bueno, aquí, como si fuera solo para una persona, bueno, pues se pone la cantidad de uno, ya. Igual, servicios médicos, pues no tiene IVA, pero si fuera otro tipo de actividad, pues aquí tendría que venir el IVA. Y si le di a una persona moral, recuerden, va a tener la retención de ISR y la retención de IVA cuando corresponda. Entonces, también aquí va a venir desglosado todo eso, ¿sí? Eso es obligatorio y es necesario que venga desglosado. ¿Cómo nos pagaron? Con transferencia, con cheque, con tarjeta de crédito, débito y pues en una sola exhibición. Entonces ya la autoridad en nuestra declaración mensual nos los va a sumar y reportar, ¿sale? Si lo decimos en parcialidades, no lo va a sumar en ese momento, pero cuando lo cobremos nosotros tenemos que informarle. Elizabeth, ¿puedo hacer semanales y aparte una mensual? Pues si lo consideras para tu control, está bien, ¿no? Pero obviamente ya en la mensual, pues no tendrías que sumar las semanales, ¿no? Obviamente. Las semanales, sumar, pues ahora sí, literal, cada semana, y la mensual yo no sé, dejaría solamente un tipo de ingreso o algo así, o porque lo haría separado, ¿no? Es mi duda. Rubí, ok, depende el tipo de servicio o actividad que tengas para la descripción, ¿no? Del concepto, ¿no? Este, Normalmente, bueno, aquí porque es servicio, ¿no? O sea, no tienes que detallar tanto, ¿no? Pero bueno, cuando es mercancía o eso, pues ahí se supone que tú tienes que tener eh, internamente un detalle de lo que estás vendiendo, ¿no? Porque, pues lógicamente, hay un control de inventarios, ¿no? Entonces, en la factura, pues como le estás facturando a público en general, pues no, nada más es como obviamente ubicar la clave del servicio producto, pero pues no vas a detallar clavos, herramientas, no sé, madera, ¿no? No sé. Este,
porque es público en general, ¿no? Y pues no hay problema. Pero internamente tú sí tienes que llevar un control de inventarios que amparan, obviamente, el concepto total del importe, ¿no? Aquí, pues, obviamente, son servicios, pues no tenemos un inventario. Pero sí, en tu caso, o sea, sí tienes que llevar un control interno, ¿no? Como tipos notas de venta, ¿no? Y así, tener obviamente bien ubicado que vendiste 5 piezas de esto, 3 piezas de esto, 5 cajas de esto, o sea, aunque la factura pues no te lo va a pedir desglosado porque pues en este caso, pues público en general, ¿no? Cuando sí es a un contribuyente que sí te pide factura, sí se tiene que ir desglosando pieza por pieza porque también él va a ocupar esta factura para deducir y tiene que amparar qué compró y que realmente está relacionado con su actividad, ¿no? Entonces sí es más cuidadoso y detallado. Sin embargo, no quiere decir que por ser público general, pues no tengas un control de inventarios de qué vendiste. O sea, tampoco puede ser tan una factura tan ingresos, tal cantidad. ¿De qué? ¿Quién sabe? No, o sea, tiene que obviamente amparar qué tipo de mercancía o servicio estás prestando, ¿sale? Bien, entonces, bueno, creo que avanzamos muy bien de tiempo. Eh, Quiero dejar este espacio para dudas, preguntas, comentarios que, bueno, ya me han ido escribiendo por aquí en el chat, pero pues sí, también, si surge alguna otra o quieran abrir su micrófono, con confianza. ¿No? ¿Todo muy bien? Bueno, traté de ser un poco clara, espero que haya sido así. De todos modos, Ciro, a ver, adelante. No sé si quieras abrir tu micrófono o escribir. Tenemos algunas preguntas para la doctora Leti. Ciro, si es tan amable de entender su micrófono, por favor. Bueno, buen día. Tengo una pregunta, pero es un poco larga sobre las deducciones. ¿Sí? Entonces yo en internet encontré alguna información de que sí se podían hacer deducciones en el reciclo. Lo voy a poner en el chat porque es algo extenso, pero entonces para ver si realmente aplican o no. Ok. Para impuestos sobre la renta, para impuestos sobre la renta no hay deducciones. Para Sí, impuestos eso sobre sí. la renta. Para IVA dijimos que sí, siempre y cuando cumpla con requisitos. Por ejemplo, si usted es una ferretería, pues obviamente va a comprar esa mercancía a un proveedor o a varios proveedores. Esos proveedores le tienen que facturar a usted, ¿no? Debidamente con su RFC, con decir que usted es reciclo, ¿no? Facturar qué es lo que le vendió, ¿no? Es cajas de clavos, cajas de herramienta, no sé. Y el IVA en su caso y todo, ¿no? Y usted tiene que pagar, si es mayor a 2,000 pesos la compra, que normalmente pues sí, por el volumen de mercancía, tendrá que pagar con cheque, transferencia o tarjeta de crédito débito para que sea deducible. Si a usted se le hace fácil, no, pues la pago en efectivo. Bueno, el proveedor le va a dar la factura y le va a poner, le vendí esto y pagó en efectivo, pero usted no la va a poder considerar el IVA acreditable de esa factura porque no cumplió los requisitos. ¿Sí? Eso para IVA. Ahora, a ver, ya estoy leyendo aquí en el chat. Sí, perdón, Ok. no sé. Esas que usted escribió aquí le aplican a la persona moral reciclo. Recordemos que puedo ser persona física o puedo ser persona moral reciclo. Lo que hoy estuvimos platicando es para persona física. Para persona moral, cuando ya se agrupan 2, 3 personas y se quieren considerar reciclo, que también es posible, pero ahí van, son 35 millones de ingresos, el límite y con ciertos requisitos también, características. Ellos van a tributar diferente, no es lo que estuvimos platicando el día de hoy. Lo que estuvimos platicando el día de hoy es para persona física.
Para persona moral, ellos sí tienen que hacer un cálculo de ingresos, deducciones, y ellos sí van a poder tener deducciones, pero tienen que cumplir varios requisitos. Esto que me coloca usted aquí le aplicaría a la persona moral reciclo en impuestos sobre la renta. ¿Sale? Ya particularmente en el caso de usted, que creo que pues es nuestro cliente de asesorías es BDC, si requiere ya asesoría particular para persona moral, bueno, con gusto acá en el Zoom le apoyamos, pero ya es un tratamiento diferente. Lo que estuvimos platicando todo el día de hoy es para persona física. ¿Sale? Muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien, tenemos otra pregunta de Laura Cecilia León García. ¿Cómo podría facturar mercancía si mi proveedor es extranjero? Ok, en este caso, obviamente, algunos países pues no tienen como tal la factura electrónica, pero sí nos entregan un documento equivalente a la factura. Y si obviamente al ingresar la mercancía, porque pues es una compra legal, ¿no? De ingresar la mercancía pues al país, recibimos también un formato por parte de la aduana donde hubo el ingreso formal de la mercancía, ¿no? Entonces, eso sería para ti como tu respaldo de la compra o adquisición de la mercancía, ¿sí? Que ingresó legalmente al país y obviamente, pues cumplió con todos los requisitos, ¿no? Aduaneros y demás para ingresar. Y ese sería tu documento soporte de tu compra, ¿no? Que obviamente no vas a contar con una factura como la que tenemos aquí en México, porque hay ciertos países que, aunque sí dan factura, es una factura diferente, ¿no? Entonces, Laura, no es que esté mal, o sea, sí lo podrás deducir, pero cuidar nada más que obviamente tengas todos los documentos, ¿no? Del ingreso de la mercancía a través de la aduana y demás, ¿sale? Porque incluso, pues, suponiendo que entró o sea, su valor en dólares, pues ya tienes que hacer la conversión y demás. Bien, Perla, nada más. de la charla. Estas grabaciones, bueno, nosotros lo que hacemos al finalizar ya el ciclo de cursos, que en este mes son 10, hacemos videocápsulas y a las personas que asistieron les hacemos llegar esas videocápsulas con, digamos que es el curso, pero simplificado en ciertos temas o puntos claves dentro del mismo curso para que los vuelvan a revisar. Y les hacemos llegar su material, ¿no? En este caso las diapositivas y su constancia de asistencia en la liga que ahorita les vamos a compartir para que se puedan registrar. Recuerden que es muy importante que pongan su nombre completo para que su constancia salga correctamente y su correo al que les haremos llegar el material y la constancia. Bien, vamos a esperar a que nos compartan aquí en el chat. Muy bien. En un momento más compartimos la guía para evaluación. Para cerrar este tema, formaliza tu negocio a través del reciclo, impartida por la doctora Letia, a quien agradecemos mucho el tiempo y haber compartido este tema. Y es importante destacar que la formalización no solamente es un requisito fiscal, sino una estrategia de crecimiento y de orden administrativo. El reciclo representa una oportunidad para los emprendedores, para los empresarios, de incorporarse con legalidad, con las reglas claras, tasas accesibles y sobre todo llevar un mayor control de las finanzas. Conocer y aprovechar este régimen permite tomar mejores decisiones, reducir riesgo y fortalecer la sostenibilidad y permanencia en el negocio. Bien, agradecemos a todos por su asistencia. Denme unos segundos para compartirles la liga de evaluación. Muchas gracias, doctora Alicia Corina. Un gusto compartir con ustedes y esperamos verlos en los siguientes cursos que tenemos programados para todos ustedes. Aquí está la liga de forms para que se registren, no lo olviden.
Y pues muchas gracias, muy buena tarde para todos ustedes. Gracias, doctora Leti. Es importante, por favor, que entren a esta liga para que se les pueda enviar su constancia de participación. Que tengan una buena tarde, un buen día y los esperamos la próxima semana.